Compartimos logros, esfuerzos, trabajo, estudio, cansancio. Radio Murialdo, AM y FM. Siempre en hermandad. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe. Buenos días, querida audiencia. Feliz martes, empezando un nuevo mes. Y bueno, aquí nos encontramos en Hablemos de Derecho y Familia, Adriana Gurri a cargo de la conducción y siempre dándole las gracias a Gabriel, nuestro operador, que ahí está siempre dispuesto y ayudándonos en todo lo que desconocemos, al menos yo, que es toda esta tecnología. Bueno, y como siempre, hoy vamos a tratar un tema importante, complejo, así que los invito a estar atentos y ya saben que después, para aquellos que no lo puedan escuchar o estar presentes en estos momentos, se sube al Instagram del programa como para que lo puedan ver y escuchar. Pero siempre nos ponemos en manos del Señor para que nos ilumine en esta tarea, para que verdaderamente cumplamos esta misión para llegar a ustedes con un lenguaje claro y sobre temáticas que nos tocan a todos, que tiene que ver con la persona y con la familia. Por lo tanto, para eso le pedimos al Señor. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que deba hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Ven, Espíritu Santo, y enséñame a amarte como tú me amas. Tú sabes que soy parte de la hermosura de este mundo, como cada nota es parte de una hermosa canción y es necesaria igual que las demás. Por eso, aunque nadie me hubiera esperado cuando yo nací, tú me esperabas. Tú estabas deseando mi nacimiento. Por eso tu palabra dice, yo te amé con un amor eterno. Quiero dejarme mirar con tus ojos de amor. Quiero reconocer tu mirada de ternura y descubrir que, aunque los demás miren mis defectos, tu mirada me contempla amándome. Tu palabra me dice, aunque tu propia madre se olvidara de ti, yo nunca te olvidaré. Si a veces yo siento que valgo poco, que no sirvo, que no soy digno de amor, sin embargo, tu palabra me dice otra cosa. Eres precioso para mis ojos y yo te amo. Toca mi interior herido, Espíritu Santo, para que pueda descubrir que ese amor tan grande también es para mí. Ven, Espíritu Santo. Amén.
Bien, como les decía, hoy vamos a tocar un tema interesante, que lo podemos ver desde un lugar oscuro, pero yo diría que la idea es verlo desde un lugar de claridad, enfrentarnos con la realidad y poder gestionarla. Hablemos de salud mental y suicidio, era más o menos el tema que vamos a tocar, es el tema que vamos a tocar. Y para eso la tenemos acá a Lorena Recentera. Hola Lorena, buenos días. Hola Adriana, muy buen día. Buen día a toda la audiencia. Gracias por haber aceptado esta invitación. Lorena es técnica en terapia ocupacional, acompañante terapéutico, miembro del Centro de Asistencia al Suicida y Atención en Crisis de Mendoza y miembro de Escenarios Saludables, que es una ONG que se dedica a la prevención comunitaria del suicidio. Uh-huh. Bien, bueno, un poco para hablar sobre la ONG, pero la idea es profundizar también sobre el tema de la salud mental y el suicidio. Pero, a ver, ¿cuál es la tarea que desarrolla Escenarios Saludables? Bueno, Escenarios Saludables hace 11 años que se dedica a la prevención comunitaria del suicidio a través de charlas gratuitas a la comunidad. ¿Sí? Entonces ahí es a demanda, así que cualquiera que quiera solicitar una charla se comunica conmigo si es acá en Mendoza o a nivel nacional, porque hay voluntarios a lo largo de todo el país. Y bueno, y nos organizamos para poder brindar esa charla ya sea virtual o presencial. Acá en Mendoza llevamos trabajando 3 años junto con esa institución y hemos estado en empresas, universidades, escuelas, también brindando esa charla con adolescentes, con adultos, ¿no? Tenemos algunas modalidades o dinámicas para cada ocasión y la idea es trabajar un poco de la problemática del suicidio en todos sus aspectos, ¿no? Bien, justamente leía yo que el 10 de septiembre es el Día Mundial de Prevención del Suicidio, ¿sí? Me contabas que había habido una tarea, digamos, como para difundir esto. Sí, en Mendoza. Acá en Mendoza hicimos una actividad el mismo martes, porque este año cayó día martes, en la Plaza Independencia, donde tuvimos un gazebo con otras personas del equipo, Fernando y otros de los compañeros que estamos actualmente acá en Mendoza, y estuvimos entregando información a la gente que se acercaba. También hicimos una actividad con un árbol, donde la gente podía pegar corazones con el nombre de algún ser querido, algún familiar que haya muerto por suicidio, o alguna frase de esperanza. Así que llenamos el arbolito con deseos, con nombres de personas, y esa actividad de difusión, de prevención del suicidio, fue declarada de interés legislativo municipal por el municipio de Capital. Bien. Así que bueno, fue una actividad donde además se acercaron los legisladores a entregarnos ese reconocimiento y bueno, duró toda la siesta. Están ahí, así que se acercaron muchas personas. ¿Es la primera vez que se hace esta actividad? Esta actividad de difusión con Escenarios Saludables, sí. Bien. Así que bueno, fue un buen comienzo, ¿no? Bien, muy bien. Sí, justamente leyendo y bueno, aparte por los informativos, las noticias, verdaderamente es una situación preocupante el tema de suicidio en adultos, pero también lo que está pasando a nivel país, pero a nivel mundial, este problema, o sea, este tema del suicidio en menores, menores, personas menores de edad, adolescentes, jóvenes, ¿no? Cómo se ha incrementado la cuestión, ¿no? Entonces, por eso nos parecía importante poder tocar este tema, porque ¿cuáles son los mitos que hay alrededor del suicidio? Sí, ahí, volviendo un poquito a lo que decías, es importante hablar de esto porque cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, ¿sí? Y el suicidio es un problema multicausal, y eso es súper importante de tener en cuenta porque lo último que le pasó a la persona quizás fue la gota que rebalsó ese vaso, pero es un proceso
que lo llevó a ese estado, ¿no? A ese estado de dolor psicológico tan insoportable donde la persona no pudo encontrar salida, ¿sí? Bien. Entonces, siempre tener en cuenta que, como vos decías, esto nos afecta a nivel mundial. El suicidio ya es prácticamente la primer causa de muerte, supera los accidentes viales, supera las muertes por homicidio. Así que estamos en un momento donde realmente la problemática ha escalado y es de gravedad, ¿no? Incluso acá en Mendoza, ¿no? Últimamente se han publicado muchas notas en relación a esta problemática, y eso va de la mano también con que este año la Organización Mundial de la Salud también en su lema reconoce la importancia de cambiar la narrativa, ¿no? De decir, bueno, de esto sí hay que hablar, porque parte de los mitos es que de suicidio no se habla. No se habla, exacto. Entonces, bueno, los mitos tienen que ver con esto, ¿no? Con mezclar componentes de fantasía con la realidad, y lo que hace es que impide que las personas se comprometan, ¿no? Porque uno naturaliza algunas situaciones, por lo tanto les deja de prestar atención, por lo tanto las deja pasar, y eso hace que después no nos demos cuenta cuando alguien puede estar entrando en una crisis suicida. ¿Sí? Entonces, uno de los mitos es que tenemos que sacar o erradicar es esto de que sí se habla de esta problemática, sí se utiliza la palabra suicidio, que antes estaba como vetada en los medios de comunicación. Pero bueno, justamente, ¿no? Hablar con claridad y con las palabras que corresponden a la situación, ¿no? Otros mitos también que siempre se van trasladando de generación en generación es creer que cierto tipo de personas se suicidan y no otras, ¿sí? Como por ejemplo, si sos rico, si sos pobre, si sos bonito, si sos feo, si sos gordo, si sos flaco, ¿no? Entonces todas esas cosas tienen que ver con un juicio que hacemos, pero que no hacen a la realidad de por qué las personas se suicidan, ¿sí? Incluso me parece, voy a tomarme el atrevimiento, pero es una opinión personal, incluso me parece que desde un lugar de fe, muchas veces también tenemos un juicio crítico hacia las personas que toman esta decisión, sin tener en cuenta o sin poner en práctica la misericordia. O sea, no podemos nosotros juzgar a quien haya tomado esta decisión, porque, bueno, ya vamos a hablar un poco más detenidamente, pero hay una serie de factores de los cuales a veces nosotros también somos responsables, que llevan a esa persona a tomar tal decisión. Y tampoco es que esa persona está condenada, o sea, eso desde un punto de vista de fe solo le queda a Dios. O sea, nosotros no podemos entrar en eso, pero me parece, porque yo recuerdo, de hecho yo en mi familia, mi abuelo paterno se suicidó, se ahorcó, y nunca se habló de eso hasta que yo fui grande. Era como que nadie hablaba sobre eso, o sea, y verdad, porque era un poco así como una mancha, un estigma, ¿viste? Que de todas maneras, también viéndolo desde un lugar de a ver, lo que llevamos, el bagaje que llevamos, estas cosas que no se hablan y no se trabajan, después se transmiten de generación en generación, ¿eh? Eso es lo que yo he descubierto con todo este tema. Entonces, me parece tan importante que nosotros, si somos personas de fe, creyentes, sea cual sea nuestra fe, obviamente acá estamos en una radio católica, entonces desde un lugar de católico, y yo como católica comprometida tengo que decir que no corresponde que nosotros hagamos un juicio sobre la persona que toma esta decisión y pensar que ya está condenada y que, o sea, creo que esto es algo que merece su atención y que todos nos involucremos. Por eso esta importancia que vos decís de hablar sobre el tema. De hablar sobre el tema. Y fíjate que en los últimos años también hay un cambio en cuanto a la fe acerca de cómo se observa, cómo se mira esta problemática. Por suerte, ¿no? Porque las personas cuando... Todavía es un tema muy tabú aquí en Mendoza y en la sociedad en general.
pero también lleva con ella, esta problemática, mucha vergüenza, mucha culpa. Eso, claro. Entonces, en los supervivientes, que los supervivientes son todas las personas allegados a la persona que se suicidó, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Esas personas son las que se quedan con todas estas sensaciones, ¿no? Uh-huh. Y eso también las pone en riesgo. Porque, bueno, estas sensaciones de culpa, donde muchas veces inclusive quizás las personas se distancian, ¿no? Las discriminan o tienen uh-huh. miedo a acercarse por lo que pasó, como incluso, si fuera contagioso. No, incluso, aunque, o sea, a veces estamos por hablando miedo de quien se suicidó, sí. pero está la persona que intentó. También, ¿no? también. Y entonces también está todo ese tema, ¿no? También. En esa persona, en la familia, por eso es sí. importante hablar de esto. Y los intentos son situaciones graves, ¿sí? No hay que naturalizarlo ni dejarlo pasar, uh-huh. porque muchas veces, después de un intento, las secuelas con las que queda la persona son muy graves, ¿sí? De hecho, cuando yo empiezo a trabajar en esta problemática hace 11 años atrás, empiezo a trabajar justamente con las secuelas de intentos de suicidio, ¿no? Uh-huh. Porque yo, como vos mencionabas, soy terapista ocupacional, entonces yo trabajaba en un centro de rehabilitación integral y de estar atendiendo a personas que venían con alguna problemática, con una ACV, con una discapacidad, o con un traumatismo de cráneo, con una lesión medular o con una fractura. De repente empiezan a llegar pacientes con secuelas de intento de suicidio, ¿no? Entonces, bueno, hoy eso requería mayor formación, ¿no? Empezar a ver qué estaba pasando ahí, cómo ayudar a esa persona que incluso muchas veces, después de un intento, sigue haciendo otros intentos, ¿sí? Pero y secuelas, ya que mencionaste, a ver, ¿qué, por ejemplo, qué secuelas, con qué secuelas se y puede depende el método utilizado, a veces las secuelas son más graves que uh-huh. otras. Yo he visto personas desde el coma hasta, uh-huh. En el mejor de los casos, recuperar alguna función cognitiva o alguna función motriz, una función motora. Entonces, no hay que tomarlo tan livianamente, porque a veces estas secuelas no pueden recuperarse. Es decir, que después de un intento, a veces la persona no vuelve a su vida como era antes, ¿sí? Uh-huh. Sino que a veces se adquiere alguna discapacidad intelectual claro. o física. Exacto. Entonces, es necesario que esto también se visibilice, ¿no? Uh-huh. Que no es que hago el intento y no hay consecuencias. No hay consecuencias, ¿sí? Todo tiene una consecuencia. Más allá del estigma y de todo esto de que por ahí las personas por miedo se alejan o no saben cómo actuar o cómo enfrentar la situación de estar cerca de alguien que ha cometido suicidio, ¿no? O intentos. Bien. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo que podemos resaltar en esto? O sea, como para a la audiencia decir, bueno, a ver, tengan cuidado, fíjense si está pasando esto o aquello. Uh-huh. O sea, son factores, no quiere decir que sí o sí sea la causal. Los factores de riesgo pueden ser un montón. Sí. Pueden ser que tengamos alguna enfermedad que nos cause algún dolor crónico, puede ser que tengamos problemas en el funcionamiento familiar, que tengamos o hayamos vivido situaciones traumáticas, que tengamos algún problema de salud mental o que tengamos algún tipo de consumo problemático, uh-huh. Baja autoestima, ¿no? O comportamientos autodestructivos, o estar expuestos a bullying, ¿no? A algún tipo de acoso, sufrir discriminación, ¿no? Estar inmersos en alguna crisis económica o social, o estar expuesto al suicidio de otros, ¿no? Eso también es un factor de riesgo. Pero como vos decías, los factores de riesgo no son determinantes. Es decir, que si te pones a pensar, quizás vos, yo, tenemos muchos de esos factores de riesgo, ¿no? Uh-huh. Porque estamos inmersos en esta sociedad, todos atravesamos las crisis económicas, las crisis sociales. Por lo tanto, todos tenemos el problema del estrés. Todos tenemos varios de esos factores de riesgo. Sin embargo, seguramente tenemos factores que nos están protegiendo, ¿no? Los factores uh-huh. protectores hacen esa diferencia, ¿no? Hay gente que tiene menos factores protectores y por eso
a veces llega a estos estados de dolor psicológico insoportable donde no tiene una contención o no, a veces no percibe la persona que tiene la contención o el amor o el cariño o lo que necesita, ¿sí? A veces es una percepción de la persona y a veces es una realidad, ¿no? Entonces hay que ver eso, hay que por ahí discernir esa parte. Pero estos factores protectores, como vos decías, son todas las cosas que nos hacen bien. Y vos mencionabas la fe. Y sí, la fe a veces es un gran factor protector, ¿sí? De cada uno en lo que crea, como vos decías. Y otros factores protectores son las personas que sean significativas para nosotros, que puede o no ser nuestra familia, porque a veces la familia no son justamente continentes o el factor protector, sino por el contrario, por eso no hay que darlo por sentado. Siempre es importante preguntarle a la persona que está en crisis en quién confía, quiénes son las personas que quiere tener cerca en este momento en el que está atravesando la crisis. Entonces, esas personas son a las que tenemos que acudir para que ayuden en esta situación. También tener un uso constructivo del tiempo libre, ¿sí? Lo que hacemos cuando... Claro, el ocio también es importante. No estar... No, pero digo desde descansar también es importante. Claro, pero por ahí el no tener, que no quiere decir que tengamos que estar trabajando todo el tiempo, pero el saber disfrutar el ocio de manera positiva, digamos, ya sea porque, por ejemplo, nos ponemos a ver la naturaleza o a leer un libro que nos gusta, escuchar una música que nos gusta, dormir, porque no es cuestión, o sea, porque si yo estoy con ocio pero no hago nada, claro, estoy aburrido, la cabeza empieza a maquinar cualquier cosa y allí también, o sea, esto de sentirse, estoy pensando, por ejemplo, es uno de los temas, pero por ejemplo en los adultos mayores, que tenemos mucha audiencia adulta mayor, esto de, ya cumplí mi ciclo, me jubilé, ya no estoy trabajando, entonces ya no sirvo más, ¿no? A veces lo dice la misma persona, otras veces te lo dicen la propia familia, ¿no? Bueno, ya estás jubilado, ya no tenés nada que hacer, ya... La importancia también cada uno de, aumentar su autoestima, darse cuenta que es otra etapa de la vida, donde tiene mucho para dar, porque tiene toda la experiencia de los años, porque hay distintas actividades que puede realizar, ya sea por la profesión que tuvo, o por el trabajo que hizo, o por lo que no hizo, porque de pronto me dediqué toda la vida a algo y resulta que después descubro que tengo esta faceta. Que la puedo... Sin embargo, a veces no es tan fácil, ¿no? Porque hay que aprender a gestionar esos recursos. ¿no? Entonces, ¿y qué hay que hacer para aprender a gestionar eso? Entonces, eso, ¿no? Por ahí conocerse un poco, saber qué nos gusta y qué no, y poco a poco ir buscando qué cosas nos ayudan y nos hacen bien. Y justamente generar más de eso que nos hace bien para tener una vida social más satisfactoria, ¿no? Exacto. Que eso también es un gran factor protector. Estar activos, ya sea con algún taller, con alguna actividad artística, ¿sí? Ocuparnos de algún modo en algo, ¿sí? Dentro de la terapia ocupacional, por ahí podemos decir que la persona está en salud cuando tiene un equilibrio en sus ocupaciones, ¿sí? Tal cual, sí. Entendiendo como ocupación es todo, ¿sí? Exacto. Desde que se levanta hasta que se acuesta, el comer, el vestirse, el higienizarse, el trabajar o el estudiar o el hacer alguna actividad significativa. Entonces, si tenemos un equilibrio en eso, en que estemos bien nutridos, ¿no? Porque también es importante las cosas básicas, las actividades básicas de la vida diaria, como comer, vestirse, higienizarse, descansar, ¿no? Y usar este tiempo de ocio, todo eso tiene que tener un equilibrio. Que no quiere decir que le vamos a dedicar la misma cantidad de horas a cada actividad, exacto, sino que nuestro día esté un poquito salpicado de cada una de estas cosas para que justamente cada día tengamos esa sensación de bienestar, ¿no? Así es, así es. Bueno, pero ahí también está el punto que si no nos damos cuenta
también tenemos que ser lo suficientemente sinceros con nosotros mismos, de decir, bueno, necesito ayuda, acudir a una terapia, hay desde lo psicológico, psiquiátrico, según, hasta hay millones de terapias alternativas, ¿no? Ujú. Para justamente tener esas herramientas que me permiten darme cuenta de que tengo que trabajar en esto o en aquello, porque no nacemos sabiendo y por ahí podemos tener una concepción equivocada de esta visión, digamos, del momento que estamos viviendo, y necesitamos ayuda. Sí, sin duda, la ayuda profesional casi siempre es importante, ¿no? A veces no es el primer recurso que las personas utilizan, pero es importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo en las problemáticas del suicidio, ¿no? Donde a veces no se sale solo, donde se necesita mucho de otros, de la contención de otros, a veces de la mirada atenta. Por eso apelamos siempre desde Escenarios Saludables a lo comunitario, a qué puede hacer la comunidad para prevenir, ¿sí? Que siempre usamos el lema es ver, estar y escuchar, ¿sí? Es decir, estar atentos a conocer al otro, a ver qué cosas son típicas de su persona y qué cosas ha cambiado que nos pueden funcionar como señal de alarma de que algo le está pasando, Claro, ¿sí? claro. Todos los cambios abruptos siempre son un indicativo o una señal de que la persona no está bien, por lo tanto nos tienen que llamar la atención esos cambios y habilitar el diálogo. Si yo no tengo confianza con esa persona, buscar a alguien que esté cerca y decirle, mirá, me parece que esta persona algo le está pasando, ¿por qué no le preguntás? Y si vemos que hay muchos indicativos de que la persona está mal, de que viene ya en un proceso de deterioro, y es necesario a veces preguntarle, ¿has pensado en hacerte daño? ¿O estás pensando en suicidarte? Y hacer la pregunta directa, o si la persona nos dice que no tiene ganas de vivir, repreguntarle y decirle, ¿qué me estás queriendo decir? Ujú. ¿Que te vas a suicidar? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado cómo hacerlo? O sea, y mientras más podamos abrir el tema y la persona pueda explayarse, también la vamos a estar ayudando a que de alguna manera descargue toda esa energía que está generando una presión psicológica tan insoportable, ¿no? En su cabeza, que es lo que le produce el dolor, ¿no? Entonces, como comunidad podemos hacer todas estas cosas, ¿no? Ayudar, contener, estar atentos, ser los que alerten a otros de que algo está pasando. Exacto. Y como profesionales también, ¿no? Saber que acá en Mendoza actualmente se están tomando más medidas en relación al suicidio. Hace poquito se creó el programa de prevención del suicidio acá en Mendoza. Ajá. La ley de salud mental también va en relación a eso, ¿no? La ley 26.657, y tenemos la ley específica, que es la ley 27.130 de prevención del suicidio. En ambas, un poco se establece cómo es el tipo de ayuda que las personas a la que las personas pueden acceder si están en este tipo de crisis, y siempre tratar de llegar a un profesional de la salud. Si no se animaron todavía a ir a un psicólogo, bueno, ir a un médico y que el médico empiece el camino y los empiece a guiar hasta recibir un tratamiento psicológico, que siempre es necesario y útil. Hay que empezar a naturalizar que, así como si me duele la muela voy al dentista, si tengo un dolor psicológico o algo que me está generando malestar, el profesional que se hace cargo de eso es el psicólogo, ¿no? Claro. Entonces, empezar por ahí, pedir ayuda, dejarse ayudar también es importante, Esa es ¿no? la otra, Porque ¿no? es una pata muy importante el dejarse Tal cual. ayudar. Es básicamente fundamental dejarse ayudar, ¿no? Porque los otros pueden sostenernos un tiempo, pero Uno a tiene fin que de ir cuentas, haciendo cambios también. uno o tiene sea, que... También depende de uno, ¿no? Claro, claro. Entonces, la comunidad nos va a sostener un tiempito, pero en algún punto la persona que está en crisis tiene que ir avanzando y haciendo esos cambios para poder salir adelante también, ¿no? Como en todas las problemáticas. Sí. Bueno, y otros recursos que hay aquí en Mendoza son el 148,
opción Ajá. 0, que es el recurso que establece la provincia para salud mental. Ese número funciona de 8 a 20 y ahí van a poder recibir sugerencias. Esa línea te pide datos filiatorios para poder darte alguna guía o ayuda. También tenemos el Centro de Asistencia al Suicidio y Atención en Crisis de Mendoza, que lleva 24 años acá en la provincia trabajando, sin embargo, no es tan popular ni conocida. Mira. Y esa línea está compuesta por voluntarios, es decir, que no tiene un horario fijo, sino que los horarios se van publicando mensualmente en relación a la disponibilidad de voluntarios. Estos operadores atienden de forma anónima y laica, por lo tanto, a veces es la primer forma en que la persona se empieza a animar a pedir ayuda, ¿sí? Porque va a hablar con un operador que lo va a escuchar a través de escucha activa, sin juzgarlo, sin pedirle datos filiatorios, que a veces es algo que preocupa mucho a la persona, el que sea identificado, ¿no? Entonces, bueno, quizás es la primer patita para empezar a pedir ayuda. Y ese voluntario, digamos, sugiere a la persona un lugar a donde pueda asistir. Sí, le sugiere algunas cosas que puede hacer en pos de mejorar su estado, ¿sí? Bien. Pero hay que tener en cuenta que siempre los horarios de atención se tienen que buscar en las redes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Facebook se pueden buscar como CAS Mendoza Argentina y en Instagram se puede buscar como cas.mendoza.1. Entonces todos los meses se publican los horarios de atención y la persona puede llamar al 0800 8135 o al 261 55 70 314 y ahí puede mandar un WhatsApp incluso y va a recibir los horarios de atención o va a recibir, si no hay un operador justo en ese horario, va a recibir alguna información para poder comunicarse. Pero esta institución trabaja solamente a través de llamadas, ya sea llamada común o llamada de WhatsApp, ¿sí? Bien. Y justamente como es anónima, no se trabaja con audios, no se trabaja con mensajes escritos por chat y tampoco se trabaja con videollamadas o algo en el que puedas visualizar al otro o el otro te pueda visualizar a vos. Ok. Bueno, si les parece, hacemos un pequeño corte y bueno, me parece estaría bueno que cuando retomemos hablemos más específicamente del tema de suicidio en niños y adolescentes jóvenes. Nos vemos. Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver distinta, pero puede volver. Lo que daría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Lo que daría por agarrarte a la vida, pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la
la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor, sin juicios, ni culpas, ni reproches. Llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver, distintas, pero puede volver. No quedaría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. No quedaría por agarrarte a la vida, pero solo tú puedes jugar a ser Dios. No quedaría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. No quedaría por agarrarte a la vida, pero solo tú puedes jugar a ser Dios. En el aire, Radio Murialdo, LRJ 212 AM 1290 kHz y LRJ 417 FM 90.5 MHz, con estudios en Bandera de los Andes 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora en Maipú, Mendoza, República Argentina. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena Bien, nacer acá por seguimos gozar de conversando un con cariño. Lorena y bueno, vamos a repetir los teléfonos que nos han pedido, si podemos repetir los teléfonos y celulares para llamar en caso de situaciones, ¿no es cierto?, de suicidio. Tenemos por un lado, nos decía Lorena, el 148 opción 0, que es el que está habilitado, digamos, del gobierno De salud provincial, mental. de salud mental. De 8 de la mañana a 20 horas. Bien, después tenemos el del CAS, que es el Centro de Atención al Suicida. De asistencia al suicidio y atención en crisis. Exacto. 0800 8135 Bien, o al celular 261 55 70 314. Y también hay otro de guardias. bien. Pero bueno, lo pueden buscar en las redes para saber también los horarios de atención, que es en Facebook CAS Mendoza Argentina y en Instagram es cas.mendoza.1. Bien. Bueno, decíamos que también nos gustaría tratar el tema de esta problemática en niños, adolescentes y jóvenes, que es algo que se está incrementando mucho y en nuestra provincia hemos tenido casos recientes de este tema. Entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos decir al respecto? También me parece importante, dado que el programa también enfoca mucho el tema de la familia, ¿no? Esto que vos decías, la importancia de hablar del tema, de hablarlo en familia, de que no sea un tema tabú, sino al contrario, que se pueda conversar papás e hijos sobre esta problemática. A veces porque notamos algo en el grupo familiar o también en el caso de los chicos, para que ellos también de alguna manera estén informados sobre el tema, pueden tener amiguitos, compañeritos, que noten cosas que de pronto puedan decir, mirá, estoy viendo que este amigo le está pasando esto
y de pronto abrir alertas, poder comunicarse con la familia, no sé, esto lo Sí. comunitario que vos decías, ¿no? Bueno, justamente en estos teléfonos de ayuda uno puede llamar porque está en crisis o porque está preocupado por alguien que está en crisis, es decir, Bien. hacer un llamado por tercero para informarte y saber qué hacer con este caso que te está pasando. Bien. Y entonces los operadores te van a dar algunas sugerencias o te van a guiar sobre qué cosas podés hacer para ayudar. Ahí cuando vos decías del suicidio en niños, también es un mito creer que los niños no se suicidan, ¿no? Ujú. Entonces hay que trabajar en esto porque la diferencia entre un niño y un adulto es que el niño a veces todavía tiene esta fantasía de que hoy se muere y mañana se despierta con una nueva vida, ¿no? No tiene como adquirido a veces el concepto de finitud y entonces fantasea con eso y cree que justamente, ¿no? El suicidio es una cosa que puede hacer y que le va a Ay, solucionar qué- la vida, ¿no? Entonces, Qué terrible, por Dios. claro, entonces ver eso, ¿no? Por ahí también ver cómo abordamos el suicidio de familiares con un niño, ¿no? También. Si le tenemos que contar a nuestro niño qué pasó con este familiar que se ha suicidado, ¿no? Y a veces esa es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Cómo le digo? Y bueno, a veces justamente, ¿no? Hay que trabajar con la demanda y con las preguntas que el niño nos hace, ¿sí? No, Tal cual. no brindar información de más, simplemente ir resolviendo las dudas que el niño nos plantea, Ujú. trabajando con lo que quiere saber, sin mentirle, porque podría descubrir la verdad por otro lado y ser aún más doloroso. Entonces siempre como adultos tratar de poder anticiparnos a esas situaciones, ¿no? Si, como vos decías, ¿no? De que vos de grande te enteraste Claro. lo que había pasado con tu abuelo, ¿no? Entonces, poder hablar de este tema, bueno, justamente hace que no genere un impacto, no genere por ahí situaciones de malestar donde vos no estés presente para contener. Entonces con los niños hay que trabajar de una forma bastante diferente y poco a poco siempre pedir una ayuda profesional para que un psicólogo quizás nos guíe, nos acompañe o nos contenga en el proceso de contarle lo que sucedió y hasta cierto punto, ¿no? Sin detalles. Siempre que hablamos de suicidio, tanto en los medios de comunicación, no hay que hacer tanto hincapié en el método utilizado, ¿no? Porque no sabemos que del otro lado quién vulnerable puede estar escuchándonos. Entonces siempre tener en cuenta que cuando se habla de suicidio tenemos que acompañar la información de los recursos de ayuda, como hicimos recién, siempre hablar de los recursos de ayuda para que darle a la persona de algún modo alguna esperanza, ¿no? Y vos decías los adolescentes, y los adolescentes siempre ha sido la población de riesgo, ¿no? De los 14 a los 30, 29, 30, siempre ha sido la población de riesgo en cuanto a esta problemática. Ujú. ¿Y qué pasa mucho? Que a veces estas etapas se transitan con mucha soledad o a veces distanciado de las familias, ¿no? Entonces siempre tratar de tener una apertura dentro de nuestra familia que nos permita hablar de lo que nos pasa, de generar algunos modos de crianza un poco más cercanos, ¿no? Sí, la comunicación, la o sea, el comunicación, diálogo, ¿no? el de Que poder- nuestro familiar, nuestro hijo entienda que nuestro cariño y nuestro amor no depende de las notas, no depende de que sea bonito y bien portado, sino que poder dar este amor, digamos, de algún modo sin condicionamientos, ¿sí? Poder dejarle al otro claro que pase lo que pase, siempre vamos a estar ahí, que nos puede confiar lo que le está pasando, ¿no? Entonces eso es importante, Claro. porque no siempre ese ha sido el modo de crianza, ¿no? No. A veces has estado muy Totalmente. sujeto a si haces tal cosa, olvídate de la familia, ¿no? Entonces, todos esos modos de crianza alejan, ¿no? Y hacen que el adolescente que esté transitando por algún problema no va a usar como primer recurso el confiar en la familia, ¿no? Entonces eso es importante, cambiar Claro, esos modos. el tema de los problemas de identidad, ¿no es cierto? También. Que tanto genera, bueno, y el bullying,
que tanto genera esto, justamente, que a veces no se habla en la familia, esto que se está transitando, que bueno, que a veces con una ayuda profesional se logra solucionar, definir la situación, por ejemplo, con el tema de la cuestión de la identidad, ¿no es cierto? Pero no justamente, no condenar, ni juzgar, ni pensar que ya listo, ya está. Claro, esta persona, bueno... todos cometemos errores. A Así ver, que por eso, poder entenderlo desde ese punto de vista y que sobre todo ellos están en un periodo de aprendizaje, ¿no? De lo bueno, de lo malo, se están conociendo. Conociendo a sí mismo tampoco, viste, por ahí, por eso este tema de la identidad lo toco, si bien hay que profundizarlo por otro lugar, pero a ver, muchas veces podés tener dudas y no quiere decir ni que sea una cosa ni la otra, de pronto es un estar descubriendo y saber... Pero si no tenés el acompañamiento adecuado, podés terminar tomando decisiones drásticas que pueden no tener vuelta atrás, desde un suicidio hasta otro montón de cosas. Entonces, me parece importante, y esto siempre lo recalcamos en el programa, con los distintos temas que tocamos, que la familia, que es el pilar de toda sociedad, en la familia es fundamental esto del diálogo, la comunicación, la apertura, ¿no? Cuando se habla a veces de la familia democrática, o sea, se refiere más que nada a este tema de decir, bueno, todos podemos hablar, opinar, decir lo que pensamos, dialogarlo, porque bueno, en ese diálogo yo puedo cambiar de opinión o no, puedo respetar la opinión del otro aunque yo no piense igual. Eso sobre todo, ¿no? Poder que la otra persona le quede claro que a pesar de que opine o no, va a ser respetada su forma, ¿no? Porque todos necesitamos a alguien que nos escuche, alguien en quien confiar, alguien que nos preste atención, ¿no? Y esas son cosas fundamentales que todos necesitamos. Así que esa es una forma, ¿no? de comenzar a ayudar. Otra pregunta quizás es decir, bueno, ¿qué hacemos si me encuentro a alguien que está haciendo un intento o está o amenaza con hacerse daño? Y bueno, ¿qué puedo hacer? Si lo encontré en el intento, intentar convencerlo de que vaya a un centro médico, a un centro de salud, a su médico de cabecera, o se acerque a un efector de salud. ¿Por qué? Porque a veces en los intentos se generan microlesiones que no son observables a simple vista, pero que pueden producir en las próximas horas la muerte o algún tipo de secuela. Entonces siempre es necesario acercarnos a un efector de salud donde además seamos sinceros con el profesional que nos atiende respecto de lo que sucedió, porque muchas veces, en el camino aceptan ir al hospital, pero no le cuentes la verdad, entonces el profesional no siempre detecta que esto fue un intento de suicidio, por lo tanto no hace las derivaciones a salud mental necesarias. Entonces siempre ser sinceros con esto. En suicidio no se guarda el secreto, ¿sí? Es decir, que la persona si intenta, bueno, no le contes a nadie de esto que hice, qué sé yo, no, porque lo que está en riesgo es la vida. Entonces siempre ser sinceros, es decir, yo no puedo guardar este secreto, necesitamos buscarte ayuda, te puedo ayudar a pedir un turno, te acompaño al centro de salud, podemos desplegar estrategias para ver cómo ayudar al otro dentro de las posibilidades de cada uno, ¿sí? Porque quizás no tengamos nosotros todos los recursos para poder ayudarlo y saber que a veces, incluso poniendo de la mejor voluntad, no vamos a salvarlo. Porque también eso es importante, saber que a veces no se puede, ¿sí? Quizás hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, todo lo que nos deja tranquilos que pudimos hacer por el otro, ¿sí? Y si no, bueno, hay otras medidas, ¿no? Si la persona se resiste a recibir ayuda, bueno, ver de qué otras maneras quizás iniciamos un tratamiento nosotros para saber cómo empezar a ayudarlo, ¿no? Esto de la demanda de un tercero, ¿no? Que nos ayude. O si la persona está con una crisis muy fuerte, también a veces apelar al 911 si es necesario, porque bueno, la policía va a llegar y no nos va a llevar presos por hacer un intento de suicidio, porque esto no está penado, ¿no? Exacto. Simplemente quizás nos ayude a convencernos de poder
ir a un efector público, o si la persona está lastimada, recibir la atención necesaria de una ambulancia. Y bueno, son distintas formas de pedir ayuda, ¿sí? Siempre hay que ir escalonando, ¿no? Dependiendo de la letalidad, ver si con hablar es suficiente, pero si el hablar nos deja preocupados, entonces activar otros recursos, ¿no? Pero bueno, siempre en esta problemática quizás hacer un poquito de más. Sí, es como que también empatizar con el problema del otro, claro, ¿no? Esto de la empatía, de decir, bueno, yo estoy percibiendo, ya sea familiar o tal vez, a ver, como familia, un amiguito, una amiga de mis hijos, estoy viendo o me están contando mis hijos algo que me llama la atención y de pronto decirle, no, mira, fíjate, tal vez necesita ayuda, o hablar con la familia, lo mismo a nivel del comunitario, ¿no es cierto? Ahí marcaste algo importante, ¿sí? Identificar y hablar, no dejarlo pasar. Claro. ¿Sí? Porque muchas veces uno no sabe qué hacer y lo deja pasar. Entonces, no, hay que volver sobre eso. No es mi problema, digamos, no claro, es mi hijo, no. Es... Bueno. Hay que volver sobre eso y decirle que no te entendí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me quisiste decir con esto? Y usar la misma frase, la misma palabra que la persona usó, para ver si la persona realmente nos estaba diciendo que se quería quitar la vida o que ya no tenía ganas de vivir, y ahí, como esa debe ser el puntapié, porque siempre dicen, bueno, pero ¿cómo inició la conversación? Y bueno, ahí, ¿no? Demostrándole al otro que nos preocupa, claro, que eso. hay algo que nos hace ruido de alguna manera, que lo vemos diferente, que acercándonos y proponiéndole, yo puedo ayudarte, o decime cómo te ayudo, o qué te ayudaría, ¿sí? Siempre preguntarle al otro qué necesitas. Claro, claro. Entonces eso. Sí, sí, me parece muy importante porque, bueno, sobre todo hoy en día en esta sociedad que vivimos, donde también está todo el tema de las redes, ¿no? Como, o sea, los chicos, tanto los niños como los adolescentes y los jóvenes, están muy imbuidos de todo el tema de las redes, y uno realmente ve en las redes tantas cosas que por ahí esto de quererme parecer a vivir como, hacer tal, o por ahí que se ponen, no sé, como consignas o desafíos, que estar atentos, o sea, como padres o como quienes están a cargo del cuidado, de la protección de estos niños y adolescentes, poner atención en esto, porque muchas veces tiene gran influencia el tema de las redes en estas decisiones. Y a veces la publicación de estados o de justamente Publicaciones referidas a esto tienen que ser tomadas como pedidos de ayuda, ¿sí? No hay que naturalizarlo, y si vemos algo que nos llama la atención, empecemos a verlo como un pedido de ayuda. Está bien, no es el pedido más efectivo, ¿no? Porque ideal sería que yo fuera y te dijera necesito ayuda y todos resolviéramos la situación. Pero no, hay veces que esta es una forma más disfuncional quizás de pedir ayuda, pero es una señal. Entonces, siempre que veamos algún estado, alguna situación, algo que nos llame la atención, tratemos de intervenir, tratemos de preguntarle al otro qué le está pasando. De involucrarnos, o sea, de decir, bueno, a ver, porque puede ser nada, como puede ser un montón. Puede ser un montón, tal cual. En Escenarios Saludables tenemos Facebook, donde pueden adquirir más información sobre esta problemática, que es Escenarios Saludables ONG. También tenemos Instagram, que es @Escenarios Saludables ONG. También hay un canal de YouTube que se llama Escenarios Saludables, y ahí hay muchas charlas en relación a esta problemática vista de distintos abordajes, desde lo educativo, desde lo psicológico, desde lo laboral, desde los consumos problemáticos, desde las edades. Bueno, tienen distintos profesionales abordan cada uno desde su mirada la problemática del suicidio. Así que ahí también pueden buscar más información específica quizás de lo que estén necesitando. Claro, está bien. Sí, por eso a veces también tener en cuenta esto, que las redes, todos estos canales de comunicación, es como vos decís, o sea, hay mucha información que se puede
bueno, uno si está interesado en el tema o ve algo y no sabe qué hacer, de pronto meterse ahí, empezar, poner suicidio, encontrar un montón de cosas y de lugares donde tratan el tema. Y bueno, es como decíamos, involucrarse, o sea, no decir, bueno, mejor no me meto, no es mi problema, anda a saber cómo va a reaccionar, qué va a decir la familia, que no, a ver. Lo que está en riesgo es la vida, así que es muy importante. Por ahí con lo que vos decías de que cuando uno googlea, ¿no?, la palabra suicidio y aparece información, muchas veces la inteligencia artificial de algún modo detecta estas búsquedas y muchas veces te propone los lugares de ayuda, los servicios de ayuda. Entonces vos googleas y te propone los servicios de ayuda. En Facebook también te propone ir a una parte de Facebook que tiene que ver con la salud y te da contenido para leer acerca de eso, de salud mental. Por eso digo. Entonces, a veces estas herramientas tienen esa partecita que se ha ido trabajando en el tiempo porque antes no existía, pero que hace también un poco a ser un factor protector, ¿no? Tal cual. Darnos un dato que quizás no conocíamos, darnos una esperanza de vida, que eso es lo que apuntamos, ¿no? A que el que ayuda, el otro, pueda dar una esperanza de vida. Bien. Bueno, ya hemos llegado al horario. Te agradezco muchísimo, Lorena. Ha sido sumamente grato tenerte y creo que el tema está muy bien poderlo hablar y poderlo transmitir, así que muchísimas gracias. Y yo lo único que voy a recordarles, porque veía que el lema del Jubileo 2025 es Peregrinos de la Esperanza, y creo que este tema que hemos tocado hoy tiene mucho que ver con la esperanza. Entonces también podemos ser peregrinos de la esperanza en esto, en involucrarnos, en saber un poco más, en detectar estas situaciones y tenerlo presente. Así que bueno, gracias a todos, que pasen un feliz martes, una hermosa semana y nos encontraremos, si Dios quiere, el martes que viene. Gracias, Lorena. Muchas gracias por el espacio, Adriana. Vale la pena vivir, vale la pena nacer, todo lo bello del mundo existe en la vida. Radio Murialdo le informa la hora. Es la hora 10:02. En el aire, Radio Murialdo. LRJ 212, AM 1290 kHz. LRJ 417, FM 90.5 MHz. Desde sus estudios, ubicados en Bandera de los Andes, 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora Maipú. Radio Murialdo, La Consulta, San Carlos, 90.5 MHz. Desde Mendoza, en la República Argentina.